Este es el programa de la Facultad de Derecho. Y vamos a tratar de explicarte cómo se ejercen algunos de tus derechos. Presentamos el último capítulo de este año de Hablemos de Derechos. Y hoy estaremos con uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, que tiene que ver con la educación. Por eso estaremos con estudiantes y profesores que nos van a comentar el sistema educativo argentino. Y además queremos destacar la participación de 3 referentes en esta temática. Quien fuera presidente de la Academia Nacional de Educación y ex rector de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Guillermo Jaime Echeverri. Además, la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, profesora María Delfina Beirabé. Y con la participación del autor de esta iniciativa, de este programa, el decano de la Facultad de Derecho, doctor Mario Villegas, e importantes participaciones. ¿Por qué se considera a la educación como un derecho fundamental? Porque es un elemento fundamental para el desarrollo de la persona y yo por eso creo que todas las personas tienen derecho a desarrollar al máximo sus capacidades. Yo uso para definir la educación ahora una frase de Hesíodo, que es un poeta griego contemporáneo de Homero, y que dice: educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Por eso me parece que es importante que todos podamos ser ayudados al desarrollo total de nuestras posibilidades. La cultura se va tradicionando de generación en generación oralmente primero. Después, cuando viene la escritura, después hacia 1500 viene la imprenta, ya el saber se hace institucional. Y sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX se establece el derecho a el aprendizaje, a la educación de los habitantes en el mundo occidental y después se va ampliando a todo el orbe. Entonces ya es un derecho adquirido el aprender las habitudes necesarias para departir en sociedad y lograr la propia dignidad del ser humano a través de la igualdad de oportunidades. Y es una obligación del Estado, el Estado asume como obligación y luego ya los convenios internacionales establecen la obligación estatal de que el Estado debe educar a sus habitantes. ¿Qué leyes garantizan la educación en Argentina? Primero hay que citar la Constitución Nacional. En su preámbulo establece el bienestar general para todos los habitantes del suelo argentino. De allí pasamos al artículo 5, que establece la obligatoriedad a las provincias de garantizar la educación primaria. Al artículo 14, y en la reforma de 1994 se estableció la cláusula del progreso, que es el artículo 75, que en su inciso 19 obliga al Congreso de la Nación, en este caso al Senado, establecer leyes sobre el tema educativo que garanticen la igualdad de oportunidades, que garanticen la enseñanza de acuerdo a las regiones, a las localidades y mantener la autonomía y la autarquía universitaria como ejes de la actividad superior. Tenemos una ley nacional de educación, la 26.206, que es la que actualmente regula todo el marco normativo, que es una sucedánea de la primera ley de educación que tuvo nuestro país, que fue la famosa ley 1420 o ley Avellaneda. ¿Cómo se estructura el sistema educativo en Argentina? El sistema educativo argentino está estructurado en 4 niveles: el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario y el nivel superior. El nivel inicial va desde los 45 días hasta los 4-5 años. De los 5 años comienza la obligatoriedad y comienza el ciclo primario dividido en 2 fases. Luego viene el ciclo secundario dividido también en 2 fases, también obligatorio, y luego la educación superior otorgada a través de universidades e institutos. A su vez tienen las modalidades optativas, que son 8 modalidades establecidas por el Ministerio de Educación. Las modalidades son aquellas opciones organizativas que buscan dar respuesta a requerimientos específicos de formación, siempre cumpliendo con las exigencias legales para cada nivel educativo. Hay 8 modalidades educativas. La primera es la técnico-económica,
relacionada con las actividades de producción del sector agropecuario y también los sectores técnicos y tecnológicos. La educación en un contexto de encierro que busca garantizar el acceso a la educación a todas las personas privadas de su libertad. La educación hospitalaria, que busca también garantizar este derecho para aquellas personas que por cualquier razón no pueden acceder o acercarse a una institución educativa por periodos mayores a 30 días. La educación especial, que busca garantizar la educación para todas aquellas personas con discapacidad, ya sea temporal o permanente, y existen otras 4 modalidades, como ser la educación artística, la educación rural, la educación intercultural bilingüe, y la educación permanente en jóvenes y adultos. ¿Qué debe garantizar la educación? La educación debe garantizar el acceso al conocimiento científico y cultural de todos nuestros ciudadanos, desde niños hasta adultos. Va a permitir también reafirmar la identidad y la soberanía de nuestro pueblo, la posibilidad de construcción de una sociedad más justa, el desarrollo de la nación, además del ejercicio pleno de los derechos y de la ciudadanía de nuestros habitantes. Debe garantizar la formación integral y completa de la persona. Por supuesto que pueda trabajar, que pueda conseguir un empleo, pero al mismo tiempo que se desarrolle en todas sus capacidades, su construcción como persona. Ese es el elemento fundamental y esencialmente la formación de su capacidad ciudadana. Vivimos en una estructura política que es una democracia en la que todos dependemos de la opinión de los demás y por eso es fundamental que la opinión que se emita, que emitan todos, sea lo más informada posible. ¿Cuál es el rol de la educación pública? La educación pública en nuestro país es toda la educación que se desarrolla en Argentina. Lo que diferencia tal vez sea el sentido de la gestión de esa educación. La gestión puede ser estatal, como puede ser privada, también gestión cooperativa o gestión social. Esencialmente, siempre pensamos que la educación pública es solamente la educación de gestión estatal. En realidad, nuestro país tiene una visión mucho más amplia respecto del sistema educativo en general. Lo que particularmente entiende la educación pública estatal es la difusión de los mismos valores que tiene el resto del sistema educativo de otro tipo de gestión, pero que en el Estado en particularmente, como se trata de una representación de todos los miembros de nuestra comunidad, el Estado tiene la obligación de que su educación sea profundamente científica y laica. Es fundamental, la educación pública es el elemento que constituye, que unifica a la ciudadanía. Precisamente en sus albores la educación fue la construcción, el elemento de construcción del país. Los grandes formadores de nuestra educación, los constructores de nuestra educación, Sarmiento y todos de su época, precisamente lo que trataban era de integrar a la gente. Y eso se logró porque la educación pública conseguía que bajo el guardapolvo blanco estuviera el hijo del almacenero, el hijo del abogado, el hijo del médico, el hijo del panadero, éramos todos iguales. Y eso yo creo que es una de las grandes pérdidas que hemos tenido, esa posibilidad de diálogo entre distintos grupos sociales que servía para elevarnos y para constituir la sociedad. Esa es una deuda que todavía tenemos, el volver a fortalecer la educación pública porque, reitero, es un elemento fundamental de construcción de ciudadanía. ¿Cuál es el periodo de educación obligatoria en nuestro país? La educación obligatoria en nuestro sistema actualmente va desde los 4 años hasta la culminación del estudio de nivel medio o secundario. Son poco más de 13 años de escolaridad obligatoria en nuestro país. El sistema educativo está en manos de las provincias por la transferencia que se hizo en la década del 90 del siglo pasado. Todas las escuelas pasaron en potestad de las provincias. De hecho, la Constitución ya regulaba que son las provincias las encargadas de la instrucción primaria. Ahora la educación secundaria en el siglo XXI se ha tornado también obligatoria y todo esto está en manos de las provincias, el desarrollo del sistema educativo. Aunque hay un acuerdo general sobre los contenidos que se deben impartir para que no hayan grandes diferencias y desequilibrios a nivel nacional. ¿Qué pasa si una persona no termina el secundario? Bueno, el grave problema, y hay un 20% mínimo de deserción secundaria, es el flagelo de la desocupación, el abandono y la desidia en que queda el ciudadano y queda prácticamente fuera del sistema económico, productivo y social. Y está más propenso al sistema de la droga, de la desocupación, de la violencia. Realmente es un flagelo.
¿De quién es la responsabilidad del aprendizaje de los menores? La responsabilidad del aprendizaje de los chicos y de todas las personas que participan del sistema educativo, sobre todo de los que la parte obligatoria, que es la inicial, la primaria y la secundaria, es responsabilidad compartida de las instituciones educativas, del Estado, por supuesto, y de las familias. Hay una alianza muy profunda entre las instituciones y la familia para que los chicos puedan educarse con el mayor esfuerzo, con la mayor responsabilidad, con la mayor profundidad y con la mayor cantidad de valores democráticos en nuestra comunidad. Por supuesto, esto redunda en mayor acceso al conocimiento científico y culturales de nuestra comunidad, pero la responsabilidad de la educación es compartida entre la familia, la escuela y el Estado. ¿A qué se hace referencia cuando se habla de educación en igualdad de oportunidades? El acceso a la educación es uno de los temas más importantes que se tratan en nuestro país. La posibilidad de que todas las personas puedan ser educadas es uno de los mayores desafíos que tiene una sociedad. En Argentina, casi la totalidad de los niños ingresan a la educación inicial y a la educación primaria, pero de esa totalidad solamente la mitad termina la secundaria, y de los que terminan la secundaria un porcentaje muy pequeño termina en tiempo y forma la secundaria. Si a eso le sumamos que respecto de las pruebas a aprender que el Estado Nacional viene realizando en los últimos años, nos damos cuenta que el desarrollo de la educación no permite la aprehensión la adopción de conocimientos básicos necesarios, estamos hablando que nuestro sistema educativo está en una pequeña crisis. Esta crisis se resuelve tratando de dar mayor calidad al sistema educativo y tratando de que la mayor cantidad de personas terminen los niveles obligatorios en nuestro país, que son los niveles iniciales, primario y secundario. Una vez fortalecidas esas instancias, mejorando la calidad, mejorando el acceso, permitiendo que todos los ciudadanos puedan acceder a la educación, vamos a tener un país más justo. De ahí el aporte que hace la educación a la igualdad. Recordemos que en nuestro país, como en la mayoría de los países del mundo que tienen estas dificultades, solamente las personas que provienen de sectores con mejores ingresos, o que tienen padres profesionales, o que tienen escuelas con mejores herramientas didácticas, son los que tienen mejores posibilidades. Lo que tenemos que lograr es que el resto de las personas de nuestra comunidad puedan tener acceso a la educación, que va a permitir tener en el día de mañana mejores accesos a empleos, mejores acceso a una cultura a la cultura de nuestra comunidad, y por supuesto también algo que para nosotros es fundamental, esta posibilidad de la igualdad de oportunidades no solo permitiría el ascenso social, sino también el pleno ejercicio de la ciudadanía. Creemos que esto es uno de los problemas centrales que la educación tiene que resolver. El vínculo de la educación con la ciudadanía es fundamental entenderlo, porque si no tenemos las dificultades que hoy se presentan en nuestro país, donde los ciudadanos no conocen bien el alcance de sus derechos, el porqué de su participación política y por qué es importante para consolidar el sistema democrático. Hola, mi nombre es Héctor Eduardo Escalante, soy el director de la carrera de abogacía en la extensión áulica de Montecaseros, y lo que hacemos es invitarle para el ciclo 2020 que inicia en el mes de febrero para el cursado de la misma. Invitamos a toda la región, alumnos de Montecaseros, de Curuzú, Cuatiá, de Juan Pujol, de Paso de los Libres, y también de las ciudades entrerrianas que están muy próximas a la extensión áulica. Las inscripciones van a ser a partir del 2 de diciembre y hasta el 27 de diciembre, viernes por la tarde y sábado por la mañana. Además, también vamos a instruir y a comentar sobre la carrera, el programa, la currícula, a todos aquellos que estén interesados. Muchas gracias. Y para quienes están interesados y están pensando ingresar a una carrera universitaria, profesores nos van a explicar el rol de la educación superior. Y a su vez, la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste nos va a comentar los programas y los beneficios que tiene ser parte de esta universidad pública. Continuamos con más Hablemos de Derechos.
¿Cuál es el rol de la educación superior en la Argentina? La educación superior no es obligatoria, es optativa, está otorgada tanto por el Estado como por un sistema privado que viene desde la época del presidente Frondizi, es la de promover el conocimiento en su estadio superior, investigar, aprender y difundir el conocimiento para poder promover una mejor forma de vida, el bienestar general propuesto en el preámbulo de la Nación. La educación superior en Argentina está regulada por la Constitución Nacional y por la Ley 24.521 de Ley de Educación Superior. Estas disposiciones establecen el funcionamiento del sistema universitario argentino, tanto estatal como privado, y de los institutos universitarios. En particular, las universidades nacionales, que son las universidades públicas en nuestro país, tienen una serie de características que la diferencian del resto de las instituciones universitarias. La primera gran característica heredera de la reforma universitaria de 1918, así que tiene más de 100 años de plena vigencia, es la característica de la autonomía. Las universidades públicas argentinas son autónomas, es decir, dictan sus propias normas, su estatuto es como su constitución para estas universidades, dictan sus propios reglamentos, sus propias disposiciones, y entre ellas obviamente vinculadas al ámbito académico como al ámbito administrativo. También tienen la posibilidad, en el marco de su autonomía, de tener, regular y decidir sobre su propio presupuesto, el destino de los fondos que recibe por parte del Estado Nacional, y regularse en ese marco de libertad el funcionamiento de su vida institucional. Participan de esa autonomía la posibilidad de tener decisiones en sus órganos de gobierno con participación de todos los claustros de manera democrática. De esa forma, las decisiones trascendentes del sistema universitario se dan con la participación de estudiantes, graduados, docentes y no docentes universitarios. Todo esto en un clima de profunda convicción democrática de nuestro sistema universitario y, por supuesto, en la confianza de que este margen de trabajo democrático permite mayor desarrollo de la libertad científica y cultural. Otra de las particularidades que tiene el sistema educativo es la gratuidad. En el sistema público, la gratuidad y la equidad, dice la Constitución Nacional. En particular, respecto de las universidades, eso está garantizado porque la mayoría de las universidades nacionales, sus estatutos, establecen la gratuidad de los estudios de grado en las sedes centrales de sus universidades. De esta forma, es un paso más que da la Constitución, garantizando que todos los ciudadanos puedan tener efectivo acceso al sistema educativo. No hay posibilidad de arancelamiento en ese sentido del sistema universitario, porque también nuestra Constitución establece en el artículo 75, inciso 22, con la incorporación de los pactos internacionales de derechos humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una cláusula de progresividad y no regresividad de los derechos sociales. En este caso, la educación superior está alcanzada por ese artículo que impide que haya un retroceso en esta materia respecto de la gratuidad de la enseñanza de la educación universitaria de grado en las sedes centrales. En el funcionamiento institucional, el sistema universitario argentino se apoya en un trípode de tres grandes ideas surgidas de esta reforma universitaria de 1918. En primer lugar, la formación no solo de profesionales surgidos del ámbito universitario, sino también de ciudadanos comprometidos con la vida democrática y republicana. Por el otro lado, la idea del desarrollo de la investigación científica, que es otro de los pilares del sistema universitario, la posibilidad de que los universitarios podamos generar nuevos conocimientos que permitan resolver los problemas que tiene nuestra sociedad. Y en tercer lugar, el vínculo efectivo de nuestra universidad con el medio social a través de la extensión universitaria. El compromiso que tienen los universitarios también con trasladar, con llevar, con transferir la actividad científica, la actividad académica, también hacia los sectores de la sociedad con las cuales nos vinculamos, instituciones públicas o de la sociedad privadas o de la sociedad civil. Hoy por hoy también aparecen nuevos puntos de referencia del sistema universitario, como es la internacionalización de la educación superior, es decir, la posibilidad de las movilidades estudiantiles, la posibilidad del intercambio académico y científico, y al mismo tiempo la posibilidad de tener opciones académicas compartidas con universidades de otros lugares del mundo, y también aparece como uno de los temas nuevos de la agenda de la educación superior la posibilidad de tener un sistema más integrado, más armónico en términos académicos, que permitan compatibilizar planes de estudios entre las propias universidades nacionales, de tal forma que los estudiantes puedan realizar movilidades internas dentro del país sin necesidad de hacer trámites burocráticos de pases u otro tipo de inconvenientes que pueden entorpecer ese desarrollo normal del mundo académico.
¿Quiénes pueden acceder a la universidad? De acuerdo a la reglamentación actual, todos los que han completado la escuela media. La educación argentina tiene una tradición muy generosa. La educación pública universitaria es una educación gratuita, está abierta a todos. Y bueno, creo que eso es uno de los rasgos que nos distinguen, fundamentales para la formación de la gente. La Argentina tiene pocos graduados universitarios, tenemos que hacer un esfuerzo para que haya cada vez más, porque eso redunda en beneficio no solo de las propias personas, sino también del país. Bueno, puede acceder cualquier persona que tenga estudios secundarios completos, aunque también la Ley de Educación establece la posibilidad de que personas mayores de 25 años, digamos, teniendo una evaluación y una consideración acerca de su trayectoria laboral, por ejemplo, o experiencia laboral, pueda ser admitido a la universidad aunque no tenga el título secundario, ¿no? ¿Cómo evalúa el rol de la UNE en la educación superior del NEA? La Universidad del Nordeste ha sido la primera universidad creada en el contexto de las 4 provincias. Creo también que en su origen marca una fuerte vinculación y participación de la ciudadanía, de la sociedad en esa creación. Cuando se crea nuestra universidad se conforman 4 comisiones promotoras, una en Formosa, otra en Misiones, otra en Chaco y otra en Corrientes, con miembros muy activos de la sociedad de estas 4 provincias, impulsando la universidad. Creo que por esa razón también nuestra universidad ha sido la matriz fundadora de todas las universidades públicas que tiene esta región y creo que tiene esta perspectiva, ¿no? de la problemática de un territorio de nuestro país con una enorme diversidad y con una enorme riqueza, no solamente desde el punto de vista de lo que ofrece su naturaleza, sino también su diversidad cultural. Y yo lo veo como rectora cuando miro las producciones científicas, académicas, también las ofertas académicas que esta universidad tiene. Creo que eso es justamente el gran aporte que tiene la universidad con el desarrollo de esta región. Tenemos mucho por hacer todavía, pero cuando uno mira el desarrollo del sistema educativo, el desarrollo de los sistemas sanitarios, el desarrollo de las actividades productivas, agroproductivas fundamentalmente, ves allí la impronta y digamos, el aporte específico que se ha hecho desde la universidad, ¿no? No solamente en la formación de graduados, sino en la producción de conocimientos pertinentes para la región. ¿Cuántas carreras tiene la Universidad Nacional del Nordeste? Tenemos un número aproximado, un poco más de 60 carreras de grado. Las carreras de grado son las tecnicaturas, las licenciaturas y los títulos profesionales de las distintas actividades profesionales. Y tenemos más de 70 carreras de posgrado. Eso quiere decir especializaciones, maestrías, doctorados y también ahora diplomaturas, ¿no? Que son trayectos formativos un poco más cortos para la formación de graduados. ¿Cuáles son las fechas de inscripciones para ingresar a la UNE y qué requisitos necesito? Nosotros estamos ya en una etapa, desde octubre, una etapa de preinscripción, de manera que cualquier estudiante interesado en ingresar a cualquiera de las carreras de la universidad puede acceder a la página web de la UNE, www.une.edu.ar. Allí tiene toda la información para el ingreso. Hay una ficha de preinscripción que anticipa los datos que necesita la universidad para la inscripción definitiva, que se va a dar desde el 2 de diciembre hasta el 27 de diciembre. ¿Qué programas tiene la UNE para promover la igualdad en la educación superior? La universidad tiene un conjunto de políticas que promueven
digamos, busca, ¿no?, garantizar el derecho a la educación para todas las personas. Por una parte, quiero mencionar particularmente porque es un programa muy reconocido a nivel nacional, que es el programa de pueblos indígenas que tiene nuestra universidad, que, digamos, por el cual desarrollamos acciones que tienen que ver con becas para estudiantes indígenas, trabajo también de promoción y orientación que desarrollamos en las escuelas secundarias donde hay población indígena para, digamos, promover el programa, pero sobre todo para entusiasmar y permitir que esos estudiantes sepan que la universidad los está recibiendo con becas, los está recibiendo también con un apoyo tutorial específico que se hace para estos estudiantes, y actualmente más de unos 56, 57 estudiantes están cursando un número muy diverso de carreras en toda la universidad, ¿no?, en diferentes facultades de la universidad y también en nuestras extensiones áulicas, sobre todo en la provincia del Chaco. Por otro lado, la universidad tiene una política de bienestar estudiantil que hace una inversión de recursos presupuestarios muy importantes y muy altas. Tenemos 3 comedores universitarios que está dando de comer a 1.500 estudiantes en forma gratuita. Son estudiantes que becamos con este servicio, y otros 1.500 estudiantes que más o menos son los que completan el número de quienes acceden al servicio de comedor a un costo bajísimo. Tenemos becas de transporte, tenemos servicios de salud gratuitos para los estudiantes, servicios deportivos. Hay muchas acciones que estamos llevando adelante que tienen que ver con poder facilitar el acceso y disminuir los gastos económicos que puede significar para las familias la posibilidad de mandar a un hijo a la universidad. ¿Puede darnos un mensaje sobre la importancia de acceder a la educación superior? Fundamental, porque sirve, como habíamos dicho al principio, sirve para construirse como persona, y eso yo creo que es la tarea de todos nosotros. Todos nosotros somos un proyecto en construcción, un proyecto de vida que se sigue armando a lo largo de toda nuestra vida, y precisamente la educación es lo que contribuye a darnos esa perspectiva, esas posibilidades, abrirnos nuevos caminos, y nos permite desarrollar 2 de las capacidades humanas fundamentales, la capacidad de reflexión, de imaginación, que son claves, y eso nos lo da la educación. Por eso es fundamental que el país invierta, y cada vez más, en formar a su gente. ¿En qué grado considera que la población en general puede acceder a la educación superior a pesar de su gratuidad? En nuestro país la educación superior es pública y gratuita, lo cual permite el acceso a la mayor cantidad de población al sistema educativo. Pero también tenemos la enorme dificultad de que no todos los estudiantes que terminan la educación media ingresan a la universidad, y no todos terminan la educación media. Más del 50% de los estudiantes no han terminado, entre 18 y 30 años no han terminado la educación secundaria, lo cual también es una valla para poder ingresar a la universidad. De los que terminaron, los niveles, en las condiciones en las que terminaron de calidad, son muy malas, y por lo tanto generalmente fracasan rápidamente en el sistema educativo superior. Por eso lo que hay que hacer es reforzar esos sistemas previos al ingreso universitario para que en la universidad tengan mejores rendimientos. De igual forma, lo importante es que ingresen y que tengan un buen rendimiento universitario que les permita una graduación, y si no lo tienen, el paso por la universidad también marca una diferencia y permite tener una mejor sociedad. Así finalizamos este capítulo de Hablemos de Derechos, que es el último programa de este año, y el compromiso de continuar el próximo. Remarcamos que esta es una iniciativa de la Facultad de Derecho, de sus autoridades, con la participación de los estudiantes y de los profesores, y realizado por el equipo de comunicación de esta facultad. El objetivo, presentar una propuesta útil y novedosa, y de acercar a la facultad a su comunidad.
Gracias por acompañarnos y nos reencontramos el próximo año con más Hablemos de Derechos.